Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia de comparecencia con restricciones y caución solicitada por la Buenos Fiscalía días. Suprema. Buenos días, ante este Juzgado Supremo. Viernes 5 de julio del 2024, 10 y 2 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checlin Soria llevará a cabo la audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. ¿También es impedimento? No. No. Caución. Solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema en el proceso seguido a Orestes Pompeyo Sánchez Luis por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado. Expediente 17-2024-4. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor Fiscal Supremo. Señor juez, muy buenos días. Buenos días también a los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, oficina 836, Cercado de Lima, y casilla electrónica 16255. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Sí, buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. Aurora Mercedes Montenegro Pirri, defensa pública, en virtud de un oficio de su judicatura, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, con casilla 5757121 y con teléfono de contacto a 945-14-47-60 y correo electrónico a montenegropirri@gmail. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Sánchez Luis. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Les habla el abogado Jean-Paul Menéndez Ochoa, representante de la defensa de Orestes Pompeyo Sánchez Luis, colegiado con el Colegio de Abogados de Lima, con número de registro 69318, con casilla electrónica 86343, correo electrónico jpm1691@gmail.com, domicilio procesal calle Carpaccio 140, Zamboanga. Su casilla electrónica, por favor, doctor. Con casilla electrónica 86343. Gracias, muy amable. Voy a dar cuenta. Gracias. Doctora Montenegro, está presente la defensa del señor Sánchez Luis, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. A usted, buenos días. Voy a dar cuenta de un escrito que se ha presentado el día 5 de julio, el día de hoy, a las 9:33 de la mañana, por la defensa, por lo menos acá al juzgado lo han hecho llegar a esta hora, ¿no? 9:33, por el cual la defensa, el doctor Meneses, está remitiendo documentos que están vinculados al requerimiento formulado por la Fiscalía de comparecencia con restricciones. Entiendo que estos documentos además usted los va a sustentar porque veo que son argumentos sobre el arraigo del señor Jesús Patrocinado, ¿verdad, doctor Meneses? Así es, señor magistrado. Ya. Doctor Zapata, ¿le han corrido traslado de estos que han ingresado ahora por la mañana? Sí, doctor. Recién hace tiene. unos minutos y ya estoy Sí. por enterado. Gracias. Ok, estoy por enterado. Veo que no ponen objeción a las reglas a una de las reglas de conducta. Están cuestionando la de no ausentarse de la ciudad y de presentarse a la referida autoridad judicial el primer día, ¿no? Una de control, a la medida de control, ¿verdad? Sí, respecto a las reglas de conducta, solicitan 3. Nos oponemos a la número 1 y también nosotros nos oponemos a la caución. Ya, eso va a ser materia de debate, doctor, solo para dar cuenta del escrito para que quede constancia en audio que también lo han presentado por escrito. Y el señor fiscal ya lo tiene también. Ahora lo hace presente al momento de sus argumentos. Gracias. Téngase presente el escrito, los cuales se oralizarán en la presente audiencia. Doctor Zapata, tiene el uso de la palabra Muy para amable, doctor. escuchar su requerimiento. ¿Cuánto tiempo necesita?
Yo creo que entre 10 a 12 minutos, más no. De repente menos. Correcto, correcto. Adelante. Gracias. Señor magistrado, en mérito a lo dispuesto por el artículo 286 y 288 del Código Procesal Penal, concordante con los artículos 11 y 94 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, este Ministerio Público ha formulado requerimiento de medida de coerción personal, comparecencia con restricciones contra el hoy investigado Orestes Pompeyo Sánchez Luis en su actuación como congresista de la República por ser presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión previsto y penado en el artículo 382 del Código Penal en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de corrupción, con la finalidad que su judicatura dentro de la investigación preparatoria instaurada y aprobada por su despacho, imponga la siguiente regla de conducta: la obligación de no ausentarse de la ciudad en la que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y de presentarse a la referida autoridad judicial el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. La obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerido para cualquier actuación del proceso, en cuyo caso no será necesaria la autorización específica o adicional, siendo suficiente acreditar la citación fiscal o jurisdiccional. La prohibición de comunicarse y aproximarse a las personas de Juan David Perry Cruz, María Beatriz Castro López y Miguel Ángel Calderón La Paz, y los que vayan a declarar como testigos en esta investigación, siempre que no afecte el derecho de defensa. Asimismo, solicitamos se fije una caución de 30,000 soles, la cual deberá ser cubierta en efectivo y ser depositada en el Banco de la Nación a los 3 días hábiles de habérselo notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el presente requerimiento fiscal. Los antecedentes. Con fecha 21 de octubre del año 2020, el ciudadano Miguel Ángel Calderón Paz interpuso denuncia verbal contra el entonces congresista de la República Orestes Pompeyo Sánchez Luis, la misma que consta en el acta de denuncia verbal y consigna que el denunciante fue contactado en abril de 2020 por Juan David Perry Cruz, quien recomendó al congresista Orestes Sánchez Luis y posteriormente le ofreció trabajar en el despacho del mencionado congresista, manifestándole que tenía que dar un aporte para los gastos del pastor Orestes Sánchez Luis ascendente a 2,200 soles. Pago que se realizaría mensualmente de su remuneración, por lo que realizó diversas entregas de dinero mediante giros bancarios a nombre de Juan David Perry Cruz hasta que el día 30 de septiembre de 2020, hasta el día 30 de septiembre de 2020. Dicha persona se reunió con el denunciante y le comunicó que el congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis había decidido prescindir de sus servicios y que ese sería el último día de labores. Asimismo, pues, previo el interín procesal, mediante disposición 4 de fecha 27 de mayo del 2022, se declaró haber mérito para formular denuncia constitucional contra el mencionado congresista. Con fecha 18 de marzo el Congreso del 2024, el Congreso de la República expidió la resolución legislativa del Congreso número 017-2023-2024 y declaró haber lugar a la formación de causa penal contra el señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis en calidad de congresista de la República por el presunto delito de concusión. La Fiscalía de la Nación, mediante disposición número 5 del 26 de marzo de 2024, dispone la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el mencionado excongresista por el mencionado delito, es concusión. Posteriormente, su judicatura aprueba la formalización y continuación de la investigación preparatoria mediante resolución número 2 de fecha 4 de abril del año en curso. Siendo así los hechos, cabe señalar, señor magistrado, conforme a lo antes mencionado, el señor Miguel Ángel Calderón Paz, ya como trabajador del Congreso de la República, habría realizado las entregas de diversas sumas de dinero provenientes de sus remuneraciones mensuales a favor del investigado, para lo cual efectuaba giros bancarios a nombre de Juan David Perry Cruz, persona de confianza del ex parlamentario, y además es padre del nieto del mencionado ex parlamentario. El señor Juan David es padre del nieto del mencionado ex parlamentario. Giros pues que realizaba entre 3 y 4 días posteriores al cobro de sus remuneraciones de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2020, realizando tales operaciones principalmente de su cuenta de ahorros del Banco de Crédito y en algunos casos mediante un agente bancario, ascendiendo al monto total del dinero entregado a la suma de 9,000 soles, conforme se detalla a continuación y muy brevemente lo diré. En el mes de junio se
se entregó el monto de 400 y 500 soles respectivamente. Esto fue el 3 y 6. El 8 y el 18 de junio se entregó la suma de dos montos de 500 soles. Esa misma fecha, 18 de junio, se entregó en efectivo la suma de 200 soles. El 19 de junio, 500 soles. El 22 de junio, 500 soles. El 23 de junio, 500 soles. 21 de julio, 500 soles. El 22, 500 soles. El 23 de julio, 500 soles. El 24, 300 soles. El 20 de agosto, 500. 21 de agosto, 500. 22 y 23, 500 y 300 soles respectivamente. El 19 y 21 de septiembre, 500 y 700 soles respectivamente. Y finalmente, el 23 de septiembre, se hizo la entrega de 600 soles, equivalente a 9,000 soles en total. Estas entregas de dinero del señor Miguel Ángel Calderón Paz habrían sido de conocimiento del congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis, por cuanto durante una conversación telefónica, aproximadamente en el mes de junio del 2020, antes de que el excongresista fuera a laborar al despacho, Calderón Paz le habría comentado que estaba cumpliendo con sus encargos puntualmente. Posteriormente, en julio de 2020, cuando el investigado empezó a acudir al despacho, convocó a Miguel Ángel Calderón Paz para conversar del trabajo y le hizo preguntas sobre su situación familiar, indicando que el dinero no le alcanzaba para comprarse una camisa. Día después, lo llamó Juan David Perry Cruz, lo llamó al agraviado, para decirle que el monto a reducirse era a 2,000 soles. Y posteriormente lo volvió a llamar para decirle que se iba a reducir a 1,800. Situación pues que se había producido como consecuencia del reclamo del señor Miguel Ángel Calderón Paz. Conforme ya hemos mencionado, el delito pues que se le imputa es el delito de concusión previsto en la norma ya antes mencionada. Respecto al bien jurídico tutelado, protege el regular y correcto desenvolvimiento, el prestigio y la buena reputación de la administración pública, en la cual sus integrantes, funcionarios y servidores públicos deben tener una actuación funcional al margen de abusos del poder de connotación patrimonial. Y el elemento pues es abuso de cargo, se debe aplicar pues conforme se ha mencionado, no solamente que el sujeto activo debe tener, ostentar la calidad de funcionario o servidor público, sino que fundamentalmente la conducta típica exigida es realizar el abuso del cargo de forma explícita o encubierta. Con respecto a los elementos de comisión, este Ministerio Público ha juntado 27 elementos de convicción conforme al requerimiento antes señalado y el cual la parte ya tiene conocimiento. Ahora, con respecto a los fundamentos de la comparecencia con restricciones, fundados y graves elementos de comisión. En relación a este extremo, se debe precisar que se ha realizado un análisis de los hechos con los delitos en materia de denuncia, que vincula al investigador Pompeyo Sánchez Luis, así como también se han mencionado los fundados y graves elementos que estiman en alto grado de certeza de la comisión del delito de concusión, conforme pues lo expuesto en los considerandos de los ítems 6 y 7 del presente requerimiento. Esta situación pues permite concluir que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del precitado delito y en consecuencia la existencia de un alto grado de probabilidad que los hechos denunciados habrían ocurrido. Con respecto a la pronóstica de la pena, la mencionada norma, el artículo 382 del Código Penal señala que es una pena no menor de 2 ni mayor de 8 años. No obstante, señor juez, la sanción leve que resulta del límite penalógico no es impedimento para solicitar una comparecencia con restricciones, pues no se exige una pronoxis de la sanción para la imposición de esta medida, ya que basta analizar la pena combinada para el delito y el marco legal que pueda modificarse, así como que preexisten los fundados y graves elementos de comisión y el peligro de obstaculización, tal como se aprecia en los considerandos de los ítems 6 y 7 del presente requerimiento, por lo que si no se impone esta medida, el investigado podría interferir y obstaculizar la investigación judicial. Con respecto al peligro procesal de fuga, el artículo 287, numeral 1 de la norma adjetiva señala que se pueden imponer restricciones a la libertad personal siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Si bien la comparecencia con restricciones supone una afectación directa y negativa a la esfera de la libertad física, no obstante tal incidencia es de menor intensidad en el ámbito del derecho fundamental a la libertad ambulatoria en comparación con la prisión preventiva. Por ello también los presupuestos para la concesión, esto es peligro de fuga o peligro de obstaculización, deben ser menos exigentes, por lo que solo se requerirá que el peligro sea leve o mínimo como sucede en el presente hecho. Los arraigos de índole domiciliario, familiar y laboral. El investigador Pompeyo Sánchez Luis, según ficha Renier, registra como domicilio el Jirón Echenique 421, distrito de Magdalena del Mar.
la misma que ha señalado en su declaración de fecha 30 de abril del 2021 ante la Fiscalía de la Nación. Asimismo, en la referida declaración señaló que solo tiene un bien inmueble en el distrito de Huaca, provincia y departamento de Huánuco. No obstante, conforme a la consulta en SUNAR, a la fecha, solo registra el bien inmueble ubicado en la manzana 32, lote C, urbanización Fundoyague, Magdalena del Mar. Partida registral 47040981. A favor de la sociedad conyugal con la señora Carmen del Pilar Barleón Maraví. En concerniente al arraigo familiar, tiene la condición de casado, es cierto, es un cónyuge, su cónyuge ya acabamos de mencionar su nombre, según la ficha Renier, registra como domicilio también el domicilio real Girón Echenique, 421, distrito de Magdalena del Mar, provincia de Lima, y se desconoce pues que tenga hijos con aquella señora o que tenga hijos menores, ya que solo se tiene por conocida a la ciudadana Liz Chantal Sánchez Zavala, de 44 años de edad, hija de su anterior compromiso. Además, el investigado Orestes Pompeyo Sánchez, en su declaración de fecha 30 de abril del año 21, indicó que ha optado con su cónyuge por el régimen de sociedad conyugal de bienes separados. De ello se colige que es probable que Orestes Pompeyo Sánchez Luis pueda ausentarse de la ciudad de Lima, ya que no tendría obligaciones familiares con hijos menores o compartiría legalmente bienes en la vida conyugal y no dependerían pues de la subsistencia del investigado. En lo que comprende el arraigo laboral, el investigado Sánchez en su declaración de fecha 30 de abril de 2021 indicó que antes de ser congresista ejerció como pastor de iglesia cristiana. Ahora, de acuerdo al escrito presentado, el señor es parte de una empresa, conforme a lo acaba de presentar. En todo caso, pues tendría en este extremo pues un arraigo laboral, lo cual esta empresa funcionaría según acá en la ciudad de Juanjuy y se dedicaría a una actividad comercial. Ahora, en cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, conforme ya lo hemos señalado en el ítem 8.2 y lo acabamos de señalar del presente requerimiento, el pronóstico de la pena es de 2 años de pena privativa de libertad, lo que resultaría pues ser una sanción leve, pero no impide que se imponga la comparecencia con restricción. En cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, el daño causado por la conducta del hoy investigado, pues que pues había desplegado, ¿no?, en su cargo de congresista de la República, se evidenciaría en la afectación en la imagen del Congreso de la República, lo que merma en la confianza de los ciudadanos en la actuación regular de los altos funcionarios, así como se habría afectado gravemente el correcto funcionamiento de la administración pública, pues el delito imputado corresponde a una de las modalidades de corrupción de funcionarios con agravio al Estado. Pese a ello, hasta la fecha no se advierte la muestra de voluntad de reparar el grave daño causado. El comportamiento que demuestre que el imputado durante el procedimiento u otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. En esto, cabe mencionar que en los actuados se aprecia que el señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis tiene una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos. Esta es la carpeta del año 2022-2067 por presuntas falsas declaraciones juradas de trabajadores de su despacho congresal como elemento de comisión ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso. La misma que a la fecha no ha quedado con un archivo consentido, conforme lo informado por la octava Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña Rime Jesús María, esto es primer despacho, pues se ha elevado los actuados al órgano superior vía requerimiento de elevación de actuados. Respecto al peligro de obstaculización, esto es la obstaculización de la averiguación de la verdad, se recurre a los indicadores previstos en el artículo 270 de la norma adjetiva, esto es, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Otro punto sería, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Y 3, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Por ello, en el caso concreto, se advierte que el señor Orestes Pompeyo Sánchez, cuando ejerció como congresista, tuvo personal de confianza bajo sus órdenes, que han declarado en la presente investigación, tales como la señora María Beatriz Castro López y Miguel Ángel Calderón Paz. Por otro lado, se aprecia que tiene un vínculo muy cercano al testigo Juan David Perry Cruz,
por lo que tales vínculos que existió o existen en su momento resultan una forma de influencia que devendría en la obstaculización de la averiguación de la verdad, conforme lo siguiente. La testigo María Beatriz Castro López, quien ejerció como coordinadora congresal desde mayo de 2020 en el despacho del señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis, durante la investigación preliminar se advirtió su vínculo. Asimismo, cabe señalar que durante la investigación preliminar de esa señora se advirtió su vínculo conyugal con el fundador de Podemos Perú, máxime que el investigado fue vocero de dicha bancada parlamentaria. Con el testigo Miguel Ángel Calderón Paz, este señor, conforme ya se ha mencionado, ha sido un ex servidor del despacho congresal del mencionado investigado y denunció los hechos en materia de investigación. Incluso el citado testigo y su pareja habrían recibido hostigamiento por parte de terceros a través de redes sociales y llamadas telefónicas, conforme lo señaló en su denuncia. Así también el referido investigado, conforme lo manifestado en su declaración de fecha 30 de abril de 2021, le habría interpuesto una querella por difamación y calumnia debido a la denuncia. Existe, señor magistrado, alta probabilidad de que el investigado Orestes Pompeyo Sánchez Luis puede influir sobre el testigo Juan David Perry Cruz, pues no solamente está involucrado en los hechos en materia de investigación, sino también ha establecido un vínculo cercano con el referido investigado, debido, conforme lo mencioné primigeniamente, que tiene un hijo con la señora Liz Chantal Sánchez Zavala, quien es hija del investigado Orestes Sánchez Luis. De los puestos se aprecia pues que el investigado ha demostrado objetivamente que pretende obstaculizar la averiguación de la verdad. Por tanto, el señor Orestes Pompeyo Sánchez podía evitar o entorpecer la normal concurrencia de los testigos de cargo, así como también podría influir sobre aquellos para producir o fabricar elementos de comisión de descargos inexistentes o amedrantarlos y o amenazarlos para que no participen en la diligencia o en el supuesto que concurran, se rectifiquen o ratifiquen sus declaraciones conforme a los intereses del citado investigado. De la proporcionalidad de la medida, pues este despacho fiscal considera que resulta proporcional, idóneo, necesario y proporcionalmente en sentido estricto, requerir la medida de comparecencia con restricciones conforme a lo siguiente. Juicio de idoneidad. La medida solicitada es apta para cumplir los fines constitucionalmente legítimos, tal como la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de la administración pública, así como también la eficacia de la persecución penal y emisión de la sentencia respectiva, pues evitará razonablemente el peligro de fuga y obstaculización por parte del investigado Orestes Pompeyo. En cuanto al juicio de necesidad, no es posible pues otra medida menos gravosa y por lo menos igualmente eficaz que la medida de comparecencia con restricciones. En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, la afectación al derecho de la libertad ambulatoria del investigado constituye pues un nivel bajo, pues no afecta sustancialmente la realización de sus actividades cotidianas debido a que no tiene la necesidad de desplazarse a otra ciudad del país para residir, pues su domicilio real y conocido a la fecha se ubica en la ciudad de Lima, así como lo de su núcleo familiar. En cuanto al aspecto, asimismo, la actividad laboral que se dedicaría, conforme se ha señalado, pues tendría el cargo de, o se dedicaría a ser pastor de iglesia cristiana y posiblemente pues se dedique a esta actividad comercial conforme lo ha mencionado el día de la fecha. De modo pues que el derecho afectado es mínimo, pues lo hace solo relativamente en tiempo y lugar determinados. En ese sentido, cumpliéndose los requisitos exigidos para dictar comparecencia con restricciones, esta Fiscalía Suprema requiere la siguiente regla de conducta: la obligación de no ausentarse de la ciudad en la que reside sin autorización del juzgado y de presentarse a la referida autoridad el primer día hábil de cada mes. Esta regla está siendo aceptada conforme al escrito presentado en la fecha por el imputado. El segundo que estamos requiriendo es la obligación de presentarse a la autoridad judicial y fiscal en la hora y fecha que sea requerido para cualquier actuación del proceso. Otra regla es la prohibición de comunicarse y aproximarse a las personas de Juan David Perry, María Beatriz Castro y Miguel Ángel Calderón Paz. De acuerdo al escrito presentado, no se está oponiendo a dicha medida. En cuanto a la caución, de acuerdo al artículo 287, numeral 1 del Código Procesal Penal, señala que se impondrán restricciones previstas en el artículo 288 de la norma adjetiva, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse, como es en el presente caso. Por ello, la caución que estamos solicitando, el señor magistrado, es la suma de 30.000 nuevos soles.
Por lo expuesto, este Ministerio Público solicita, señor magistrado, se declare fundado el requerimiento antes mencionado. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Meneses también tiene, en total son casi 14 minutos para escuchar sus argumentos. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Con su venia procedo a exponer. Respecto a las reglas de conducta solicitadas por el representante del Ministerio Público, ya lo hemos señalado en el escrito. Respecto a la regla número 2, asistir a todas las diligencias. Respecto a la regla número 3, de no comunicarnos con los señores indicados, estamos de acuerdo. No tenemos ningún motivo para comunicarnos con los referidos señores. Asimismo, respecto a la regla número 1, a la cual nos oponemos, es por un tema del derecho que perjudicaría al señor Orestes Pérez Sánchez Luis respecto al derecho al trabajo, por cuanto él tiene una empresa, como lo he mencionado, no es una empresa que tenga muchos ingresos, sirven para solventar algunos gastos de acuerdo a la vida que tiene, al ritmo de vida que tiene un señor que nació en el año 1955. Recordemos que el señor va a cumplir 70 años y su señor de edad avanzada, y sirve para solventar gastos, por lo que también tiene una labor social, porque este señor, Orestes Pérez Sánchez Luis, se dedica a la iglesia, tiene una labor de iglesia, y viaja a regiones del país para cumplir su labor social, la predica la palabra del Señor. Es por eso que de verse restringido este derecho tanto a su libertad de religión, libertad de culto, así como a la libertad también de empresa, de trabajo, podría perjudicar con fines de poder solventar sus gastos de la vida que tiene en medicinas, en gastos propios de la edad del señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis. Asimismo, respecto es por eso que nos ponemos, respecto al arraigo familiar, entendemos que el señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis es una persona que ha sido un funcionario de alto rango, por lo que su declaración jurada, y también así como un RENIEC, él ha tenido bien indicar que tiene 3 hijos, y también el señor es casado y convive con su esposa, por lo que ahí se comprueba el arraigo familiar. También recordemos que es un señor de ya 70 años también. Por otro lado, respecto al arraigo laboral, bueno, está comprobado en atención a que el señor Pompeyo tiene su empresa y también tiene labor social de iglesia, y también dicta conferencias en su materia de profesión. Asimismo, respecto al tema de salud, queremos señalar que tiene demostrar un arraigo, por cuanto el señor ha sufrido de COVID, estuvo a punto de perder la vida. Eso se señaló otra vez de las noticias. Fue uno de los congresistas que fue afectado por el COVID. Fue internado en cuidados intensivos, y desde ahí su salud quedó deteriorada. Asimismo, el señor es asiduo al seguro, tiene que recibir medicinas mensuales, por lo que también está demostrado que no podría ausentarse de su lugar de donde reside por este tema de salud. En ese sentido, la salud, recordamos que es un señor ya de 70 años, y que eso lo limita prácticamente en muchas movilidades. Asimismo, debemos señalar que, en honor a la verdad, respecto al tema de poder influenciar, solo existen los dichos de Miguel Ángel Calderón Paz. Así que, ya que señaló el tema del representante del Ministerio Público, vamos también a hablar en dichos, ¿no? Porque vamos a hablar tenemos los dichos de David Perry Cruz, que en su declaración ante Fiscalía Suprema señaló que Miguel Ángel Calderón Paz, por venganza de haberle quitado la confianza a su puesto, iba a vengarse el ex congresista Orestes Pompeyo Sánchez Luis. Entonces, en este caso,
no se estaría de un delito, estaríamos de una venganza por haberle quitado el puesto de trabajo y por eso decidió mentir ante la prensa y ante esta denuncia, ¿no? Por lo que eso lo ha señalado David Perricruz, que le dijo Miguel Ángel Calderón Paz. En ese sentido, por otro lado, nos remitimos a la caución. Antes que nada, también hemos presentado un documento que el señor Oreste Pompeyo tiene que ser operado. Está en el escrito por un tema de salud y está esperando su operación, lo cual también lo limitaría en su movilidad. Es un tema médico y salud de él. Y luego podemos dirigirnos a la caución. Recordemos que la caución no puede ser imposible, ¿no? El señor Orestes Pello, ya por su edad, es un hombre jubilado. Ya tiene, no puede acceder, digamos, su oferta laboral se limita por las empresas, contratan personas jóvenes, ¿no? Y ya es un hombre jubilado y su jubilación es la suma de 350 soles, como se ha indicado en el documento que hemos presentado, es de 350 soles. Y asimismo él tiene otros gastos, como gastos de salud, de ciudad y gastos de su día a día. Es por eso que también señalamos un documento en el que él, en la época, porque él fue congresista en la época del COVID-19, y él donó parte de su sueldo mediante el Congreso, está ahí que se le reduzca su sueldo para donación por el tema del COVID-19. O sea, él no recibió su sueldo completo, él donó su parte de su sueldo de la forma administrativa mediante el recorte de la entidad del que es el Congreso. Y también debemos recordar que él dejó de ser congresista en el año 2021, ¿no? Por lo que ya pasaron varios años y él ha tenido dificultades en tener otro trabajo. Es por eso que la cuestión de 30.000 soles resulta imposible para el señor excongresista, así que por eso nos oponemos a la medida de coerción respecto a la caución. También el señor Oreste Pompeyo colabora constante con la justicia, hemos asistido a todas las diligencias, él me ha indicado que no se opone al levantamiento del secreto bancario, él está a favor, y es por eso que no pretendemos obstruir la justicia, estamos acá presentes, tanto es así que el señor Oreste Pompeyo está acá presente. Y también no tiene la intención de influenciar por cuanto David Perricruz, él vive en otro departamento, en Madre de Dios, ha señalado, y no tiene contacto con su hija Liz Chantal, por lo que no hay una relación de cercanía con David Perricruz desde hace muchos años y no tiene pretensión de influenciar sobre él, y tampoco con la otra señora. En ese sentido, estamos acá con el señor Oreste Pompeyo. Él le podría solicitar, si le pudieran otorgar el uso de la palabra, porque él está acá presente. Y esto es por mi parte, señor magistrado. Gracias, doctor. A ver, entiendo por lo que ha argumentado ahora que usted no se opone a la comparecencia por restricciones en términos generales. Le voy a dar el uso de la palabra, señor. Un minuto. Estoy ahorita con los abogados. Termino con los abogados y le doy el uso de la palabra a usted. ¿Ya? No se oponen a la comparecencia. Eso como primer punto. Sí. Pensando en los cuestionamientos que ha hecho usted respecto del elemento probatorio, que la prueba, que no, o sea, eso no es ahora un tema de discusión en este momento sobre si son o no medios de prueba, si son la validez, ¿no? Eso no podemos valorarlo en este momento. Pero en líneas generales no se opone a la comparecencia con restricciones que solicita la Fiscalía. Los cuestionamientos están orientados a las reglas de conducta y a la caución, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. Entonces, partiendo por ahí, doctor Zapata, si me permite, para que me haga unas pequeñas aclaraciones la defensa para tener claro el panorama respecto de su posición. Sí, doctor. No se oponen a las reglas de conducta que son asistir a todas las diligencias judiciales y fiscales,
y tampoco comunicarse con las personas determinadas, ¿no? Correcto. Esas dos son las reglas que, según escuché por la Fiscalía, tampoco se oponían y usted está de acuerdo. Ustedes se oponen al control judicial que está solicitando la Fiscalía, o sea, que el señor se haga el control, que ahora es biométrico, o sea, sí hay un control biométrico, ¿no? Solicita la Fiscalía al inicio de cada mes. Usted señala porque su patrocinado tiene movimientos frecuentes. Primero, ¿dónde vive, dónde es el domicilio permanente de su patrocinado? Es en el distrito de Magdalena, en Girón, Echenique. Magdalena en Lima, Así es, así es. Magdalena del Mar, ya. O sea, el señor vive en Lima, ese es su domicilio. Exacto. Ya. ¿Y cuál es su actividad? Escuché que se dedica a una iglesia cristiana. Sí, se dedica a una iglesia cristiana y también Ya. ¿Él tiene qué cosa? una... Él es pastor, escuché que era pastor, o sea, por algún momento escuché a la Fiscalía, creo que dijo, a usted que es pastor. Así es pastor, pastor. Ya. Y esa actividad de la iglesia, ¿por dónde se mueve? ¿Cuál es la finalidad de sus movimientos? Él tiene una labor de culto y iglesias lo llaman para poder que pueda dictar la palabra del Señor y por eso lo llaman de diferentes partes del Perú y él es una labor de acuerdo a su derecho de religión que él, antes que Bueno, todo, él es un hombre de iglesia. ya. Entonces él tiene que viajar a distintas localidades. ¿Hay en concreto localidades algunas o es en cualquier momento? O sea, la iglesia está dispersa, digamos, dispersa no, sino ubicada, tiene sedes en otros lugares No, concretos no, o en general. es en general, en general. En general, ya. Y dígame, ya escuché que tiene 70 años y que su patrocinado fue congresista, entiendo en el periodo antes de este congreso, en el que se disolvió. Claro, fue el Congreso para cumplir el tiempo restante. Ahí fue Ya, congresista. ya, perdón, el periodo que quedaba del congreso disuelto, ¿no? Ya, es en ese periodo. Escuché que tiene 3 hijos, Sí, el pero pastor, son mayores o tiene hijos menores. claro, el señor Oreste Pompeyo Sánchez Luis me informa que tiene 3 hijos mayores de edad. Mayores, o sea, no tiene ninguna dependencia de hijos el señor, solo su señora, ¿no? Con la que vive. Así es, así es. Ya, no hay dependencia de familia menor. Y que como jubilado recibe 350 soles. Así es, así es. Ya, pero aparte él tiene una empresa. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es el rubro de la empresa? Es una empresa que se dedica a la venta de estos alimentos de frituras, tipo chifles. Es una empresa pequeña, recién, digamos, está iniciándose, que lo hace para poder solventar algunos gastos mínimos. Ya, correcto. ¿Qué crees usted? ¿Y qué profesión tiene el señor? Si tiene alguna profesión o alguna ocupación. Sí, él es de profesión, es administrador. Administrador de empresas. Ok. Gracias, doctor. Ahora voy a darle uso para la fiscalía para que haga la réplica de sus argumentos. Al final le hago, doctor, señor Pompeya, a usted señor Sánchez, el uso de la palabra. Doctor Zapata. Sí, en primer lugar, señor magistrado, sí estamos de acuerdo con lo convenido por la defensa técnica en cuanto a la obligación de presentarse a la autoridad judicial. Convenimos, no tenemos ninguna oposición. Y la prohibición de comunicarse y aproximarse a las personas de Juan David Perry Cruz, y a María Beatriz Castro López y Miguel Ángel Calderón. Este Ministerio Público se ratifica en cuanto a las demás reglas solicitadas y en cuanto a la caución, que es el monto de 30,000 soles. ¿Todo es por qué? Porque el señor ha ejercido la función de congresista desde el 28 de febrero de 2020 hasta el 26 de julio 2021, completando así pues el periodo legislativo 2016-2021, lo cual pues había permitido pues tener o acrecentar su patrimonio económico teniendo en cuenta las remuneraciones, bonos y demás que reciben los señores congresistas. Ahora, la defensa técnica señala que recién ha iniciado esta empresa, pero la defensa técnica creo que no ha leído el título presentado ante la SUNAR. Esta empresa funciona
al menos fue presentado desde el 19 de septiembre de 2022, lo cual una empresa, por muy pequeña que sea, siempre genera ingresos. Y este es un monto de 30.000 soles que fácilmente lo podría pagar. Más aún es la sociedad conyugal es propietaria de un inmueble ubicado en el distrito de Magdalena, lugar donde, en el cual residen. Aunado a ello, el señor, conforme lo ha señalado la defensa técnica, tiene hijos mayores, es decir, no tiene gastos extras más allá que su persona y de su esposa. Por lo tanto, este es un monto razonable, proporcional, el solicitado por el Ministerio Público. Por ello, nos ratificamos en nuestra solicitud en cuanto a estos extremos. Muy amable, gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Meneses, tiene el uso de palabra para su réplica. Sí, vamos a iniciar con lo más importante respecto, claro, la empresa. Claro, la empresa se puede constituir, sí, pero puede iniciar recién actividad comercial después, ¿no? También respecto decir que una empresa, solamente por generar una empresa va a haber ingresos, eso me parece una falacia. Que hay empresas que recién generan ingresos a partir del tercer año, del cuarto año, por lo que creo que el señor Orestes Pompeyo va, cuando él tenga bien otorgar el uso de la palabra, le va a indicar. Por otro lado, si bien es cierto, él fue, se ejerció su actividad parlamentaria, pero todos esos ingresos debido a su labor, él, él también donaba bastante a parte de su sueldo a obras del señor. Y también no es que todo el sueldo del congresista queda intacto. Él también tiene gastos por salud. Recordemos que él también fue conocimiento público que le dio COVID, estuvo en UCI, en cuidados intensivos. Eso demuestra una inversión de gastos también por salud. Y por lo que ya estamos hablando que fue en 2021, ¿no? En 2021 ya han pasado varios años, por lo que ya los gastos se van reduciendo, ¿no? Del sueldo que obtuvo en algún momento. Es por eso que la caución no resulta imposible el monto establecido para el señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis. En ese sentido, tenemos a bien señalar que, que el señor Orestes Pompeyo va a decir que va a explicar con mayor detalle. Por eso sí, estamos de acuerdo con su tratamiento de eso la palabra. Terminamos. Gracias, doctor. Señor Sánchez, por favor, puede acreditarse su nombre completo y su DNI. Muchísimas gracias, señor magistrado, señores autoridades. Mi nombre completo es Orestes Pompeyo Sánchez Luis. Gracias. Mi número de DNI 0920-7109. Gracias. Usted ha escuchado los argumentos que ha dado. Usted ha escuchado lo que le pide la Fiscalía, ¿no? Sí, señor magistrado. Bien. Correcto, por Fiscalía, favor, permítame. Sí, le voy a dar el uso de palabra, pero déjeme darle para explicarle un poco de qué se trata esto. La Fiscalía ha solicitado, en el marco de un proceso que se le sigue a usted por el delito de concusión, cuando usted fue congresista de la República, una medida de comparecencia con restricciones que implica, en lo esencial, ciertas reglas de conducta para que usted pueda seguir el proceso en libertad, ¿no? Entonces, de lo señalado por su abogado, están conforme con esta medida, ¿no? Que es una medida alternativa a la prisión preventiva, que es la más, digamos, onerosa, gravosa, y lleva determinadas reglas de conducta, ¿no? Ustedes están conformes, que usted deba concurrir a todas las citaciones que le haga la Fiscalía, sobre todo, y en su momento el juzgado o los jueces que tengan que ver con este caso, ¿no? Y además que usted no tenga contacto con las personas, ha determinado ahí 3 nombres de determinadas personas señaladas específicamente y otras que puedan tener interés en el proceso, ¿verdad? Y ustedes están conformes con eso. No comparten el control judicial que usted tenga que registrarse biométricamente o de alguna forma con el juzgado y dar cuenta de sus actividades determinado día del mes, el primero o el último según lo que se considere. Y tampoco
que tenga que ausentarse de la localidad sin autorización judicial, que son reglas que generalmente se imponen. Asimismo, no están de acuerdo con la caución porque consideran que la suma de 30.000 soles es una suma excesiva comparada con sus ingresos y con su actividad. Eso es en líneas generales lo que he escuchado de su defensa, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha señalado su defensa? Señor magistrado, ¿podría permitirme, por favor, 3 Sí, minutitos sí, para bueno, poder expresarme completamente? sí, pero primero Mira, le estoy preguntando si usted está conforme con lo que ha señalado su abogado. sí, con la defensa presentada está conforme, señor magistrado, porque, Correcto. ¿Qué tiene usted que mire, agregar? sí, mire, ve, yo quisiera, por su intermedio, señor magistrado, con todo el respeto que se merece el señor fiscal, yo entiendo que todos los fiscales de nuestro país siempre están pensando que el que es imputado o el que es denunciado es el malo de la película. Yo quisiera manifestar al señor fiscal con el respeto, por su intermedio, cuando dice que está malogrando la imagen del Congreso, es totalmente falso, debido a que el Congreso de la República, después de haberme investigado 8 meses, de haber convocado a una audiencia al ex trabajador, de haber convocado a un careo, después de haber invitado a todos los trabajadores y de toda esa investigación, señor, su resolución es declarar infundada la denuncia de oficio porque al ex congresista Oreste Sánchez Luis por presunto recorte de sueldo, al ex trabajador Miguel Calderón por no contar con suficientes elementos que generen certeza al respecto. Y es verdad. No existe ninguna problema, ninguna prueba, ninguna vinculación que yo le haya exigido, de ninguna manera. Por otro lado, señor, también dice que la señora Beatriz, esposa del fundador del partido, es falso, no es así. Así que, y aparte de eso, el señor fiscal de la Nación archivó ya este proceso y no sé cómo es que nuevamente están reviviendo. Con respecto a, dice, documentos falsos, que haya abierto una carpeta, señor magistrado, y a eso se ha esclarecido. ¿Por qué? Porque era un ex trabajador o presunto ex trabajador que no podía presentar sus documentos en personal, entonces él no estaba autorizado a poder presentarse, pero cuando estaba en la oficina, lo citó el personal, digamos, a través de ética, y él ha presentado su descargo con una declaración jurada que él no trabajaba, que no tiene nada que hacer conmigo, y sin embargo, en la fiscalía enviaron un documento con el papel membretado del Congreso de la Comisión de Ética. Entonces pensaron que yo estaba utilizando, o el trabajador estaba utilizando el documento, y eso ya fue aclarado, esclarecido, señor magistrado. Con respecto, señor, al hecho de que yo pudiera haberme aprovechado de ninguna manera, señor magistrado, señor fiscal. Nosotros los pastores amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, de ninguna manera. Todos mis trabajadores han presentado sus descargos, todo con declaración jurada, todo, señor, ninguno. Al contrario, cuando había su cumpleaños, yo le enviaba algo a su casa. Cuando vino el COVID, hemos enviado muchas ayudas, 37 comedores he organizado, señor, con mi sueldo. He comprado 5,000 ivermectinas, señor. He podido, poquitos congresistas de los 130, no llegamos ni a 15 congresistas que hemos firmado que nos descuenten para poder apoyar con oxígeno a la gente pobre que no tenía dinero. Y yo llevaba a la gente al hospital, me movilizaba por todas partes como pastor. Y entonces, señor, es falso que el señor fiscal puede decir cuánto dinero habrá ganado. No, de ninguna manera. Cuando venían los señores alcaldes de provincia, de los centros poblados, yo invitaba a esa gente para ayudarlos su almuerzo, les llevaba por todo lado. Nunca he sido mezquino, jamás de lo jamás. Ahora bien, señor magistrado, con respecto a que mis movimientos que es necesario porque yo ayudo a los jóvenes para que no se droguen, ayudo a los alcohólicos para que no sigan el alcoholismo, ayudo a las familias para que no haya separaciones ni divorcios en las familias debido a que siempre hay que cuidar a la familia. Yo ayudo a las comunidades para que tengan, señor, desarrollo comunal sostenible y no estén solamente reclamando al gobierno, no estén solamente haciendo marchas. Yo les ayudo para que ellos generen sus propios recursos a nivel de comunidades, les doy conferencias, todos son gratuitas las conferencias en los colegios para que no exista el bullying, para que no exista el tema de discriminación, para que sean justos y cuando sean autoridades, cuando sean futuros autoridades, para que puedan ser hombres con valores. Señor, jamás pude yo haber fallado a eso. Por otro lado, con respecto... Señor Sánchez, ahí en
en esa labor que usted tiene, labor social de ayuda que usted señala, ¿por dónde son sus desplazamientos? ¿A dónde va usted? Generalmente es todo dentro del país, señor ¿Pero magistrado, dónde? no O sea, por acepta. todo el país, del Tumbes a Tacna, de Lima a Huánuco, a San Martín a Loreto, o sea, ¿es todo el país? Principalmente, señor magistrado, es Tocache, Uchiza, donde existe la pequeña empresa, que no es una gran empresa, solamente es una pequeña empresa con 8.000 soles que hemos aperturado. Esa es mi actividad, aparte de ser pastor, ahí una ayuda pequeña, pero es 8.000 soles de capital que hemos formado con los pobladores que producen toda la zona selva. ¿Por qué? Porque a ellos les explotan los mayoristas pagándoles un monto irrisorio por sus frutas. Entonces yo le digo, ¿por qué no desarrollan ustedes mismos? ¿Por qué no hacen darle valor agregado a sus productos? Y con esa finalidad, mi aporte mío en ese capital es de 2.000 soles, señor magistrado. Esa es la empresa, el emprendimiento, digamos, que usted Snorcom, tiene sí, señor con los magistrado. chifles, con Ese es con los chifles, y con los chifles que vamos a ganar miles, señor. Nosotros los socios hemos acordado no ganar un sueldo, pero ayudar a los restos de los agricultores para que tengan un mejor ingreso en sus frutas. Por otro lado, señor, también, Ya para concluir, le queda un minuto, ¿ya? muchas gracias, señor magistrado. Por otro lado, yo quisiera que el señor fiscal no mire como una cuestión de que, ha sido congresista, tiene un montón de plata. Es falso. Lamentablemente no todos somos iguales, no todos somos No iguales. creo que así lo mire el doctor Zapata, pero lo que él tiene son datos, ¿no? No, Él él se ha trabaja con expresado datos. diciendo que ha sido congresista, entonces tienen bonos. No es así, señor magistrado, señor fiscal, por favor, por su intermedio del señor magistrado. Yo le pido que mire usted a un pastor, averígüese cómo es la vida de los pastores, y la verdad que Pero nosotros no me no ha dicho tenemos de qué un iglesia es sueldo. pastor, señor Sí, Sánchez. en la iglesia que estamos nosotros pastoreando es un pequeño anexo en Magdalena, señor ¿Pero cómo se llama? magistrado. ¿Tiene algún nombre? ¿Tiene algún nombre la iglesia? Sí, nosotros trabajamos para la Iglesia Asambleas de Dios del Perú. Asamblea de Dios. Sí, Ya. y nosotros tenemos ahorita trabajando aquí como un pequeño anexo de información, ¿no? Para poder lograr, cuando ya logramos más de 100 personas que asisten a nuestra iglesia, ya nos consideran ya una iglesia del distrito. Todavía estamos en ese proceso. Ya, Pero ok. Muchas gracias. mayormente yo ayudo más viajando a provincias, señor magistrado, porque mira, en provincias nuestras comunidades y nuestros pastores, nuestros miembros de las iglesias, las que son productores de agrícolas, ganaderas, no tienen ninguna ayuda de nadie que nos Ya, oriente, eso quien ya los lo entendí, dirija. también lo explicó su Yo abogado. quisiera que eso tome en consideración, señor fiscal, y Vamos a también señor evaluar todo magistrado. eso, vamos a evaluar lo que pide el señor fiscal, lo que ha Y dicho por su empresa favor, la y también lo que caución usted ha dicho. no tendría de dónde pagar los 30.000, por favor, señor fiscal. Yo no me voy a ir a ningún sitio, ya mis años ya no me permiten ni siquiera, y no estoy pensando en escapar nada, porque este país nos necesita a las personas que queremos trabajar sin ningún interés. Es más, no me Muchas interesa ahora gracias. de acá para adelante la política, porque mucho me ha hecho daño moralmente, y yo estoy tratando de ayudar a nuestros compatriotas. Eso es todo, señor fiscal. Señor Gracias. magistrado, Gracias, necesito señor Sánchez. que por favor tengan misericordia en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita un requerimiento de comparecencia con restricciones y una caución, tal en los argumentos como lo ha señalado, que se declare fundado dicho requerimiento. Los argumentos de la defensa y también de su patrocinado, quienes están de acuerdo con un par de las reglas de conducta y disconformes con las otras, así como con la caución, y solicitan pues que se declare conformes con la comparecencia, pero cuestionan algunas de las reglas de conducta que van a ser materia de evaluación. Dicho ello, se va a expedir la resolución, se notificará a sus casillas electrónicas y siendo las 10:56 se concluye la presente audiencia. Gracias, doctor Zapata, doctor Meneses, hasta luego. Gracias, doctor Checle. Hasta luego con todos. Muchas gracias, doctor Chicle. Buen día con todos.